Hola, hola niños y niñas de cuarto básico. Bienvenidos a la clase de historia en la cual vamos a seguir trabajando con la unidad 3 que tiene que ver con los incas. El objetivo, ¿cierto?, de esta clase va a ser describir la civilización inca, en la cual, ¿cierto?, vamos a trabajar, ¿cierto?, algunos ritos, ¿ya?, de sus vidas, ¿cierto?, la cultura. Vamos a hablar también de la religión, ¿cierto? Y de las principales divinidades de los incas. Vamos a partir analizando, ¿cierto?, la vida cotidiana, ¿ya?, de esta civilización. Los incas celebraban con ritos el paso de una etapa a otra de sus vidas. El primero era el nacimiento, que daba lugar a una fiesta que duraba varios días, ¿ya? Otro rito sucedía a los 4 años, cuando se les cortaba el pelo y las uñas por primera vez a los niños y a las niñas, y adquirían su nombre definitivo. El paso a la adultez también se celebraba en el caso de las mujeres a los 12 años y en el caso de los hombres a los 14 años. Los hombres nobles a esta edad eran honrados con la deformación de sus orejas para incrustar discos en sus lóbulos, ¿ya? Los nobles iban a una especie de escuela a prepararse para asumir los cargos públicos del imperio, ¿ya? Las personas del pueblo eran educadas por sus padres, quienes les enseñaban a los hombres las labores agrícolas y a las mujeres las labores del hogar, ¿ya? También vamos a hablar, ¿cierto?, de la cultura inca, ¿ya? El recorrido, ¿cierto?, de esta cultura perfeccionó muchos de los procesos alcanzados por los pueblos andinos, que luego difundió en los territorios conquistados, ¿ya? En este proceso fue fundamental un sistema de caminos y comunicaciones. Muchas de sus expresiones artísticas y avances científicos estuvieron al servicio, ¿cierto?, de su eficiente organización, lo que les permitió consolidar su poder sobre la región andina y sus pueblos, ¿ya? Ellos se destacaron, ¿cierto?, principalmente en la arquitectura. Construyeron, ¿cierto?, grandes fortalezas, palacios, templos y terrazas de cultivo, ¿ya?, cuyo material principal fue la piedra, alguna de ellas de enormes dimensiones, ¿cierto? Estas eran cortadas y pulidas y ensambladas entre sí de forma casi perfecta, ¿ya? También se destacaron en las matemáticas. Los incas dominaron las principales operaciones matemáticas y utilizaron un sistema numérico de tipo decimal, es decir, de 10 en 10. Usaban el quipus como un sistema de contabilidad. Estos consistían en un cordón central del cual dependían varias cuerdas de distintos colores y tamaños en las que se hacían nudos para contabilizar diferentes cosas como productos, eh, tributos o población, y para registrar, ¿cierto?, asuntos importantes, ¿ya? En cuanto al arte, la cerámica inca destacó, ¿cierto?, por su fina decoración con diseños geométricos y zoomórficos, ¿ya? Es decir, con forma de animales, ¿ya? Desarrollaron una elaborada textilería tejida en lana de vicuña y de alpaca, usada como vestimenta o como ofrenda a los dioses. La escultura fue realizada principalmente en piedra y tuvo un carácter monumental, estando asociada a imponentes, ¿cierto?, complejos arqueológicos. También ellos destacaron, ¿cierto?, en la astronomía. Los incas fueron grandes astrónomos. Establecieron un calendario de 365 días y 12 meses, ¿ya? Calcularon con precisión los solsticios de verano, usado para marcar el inicio y el término, ¿cierto?, de las labores agrícolas y las fiestas religiosas, ¿ya? También descubrieron la zona ecuatorial, ¿ya? En cuanto a medicina, ¿ya?, también conocían profundas
propiedades medicinales de las plantas, animales y minerales. ¿Ya? Los médicos y sacerdotes, entre los que existieron cirujanos, ¿cierto?, crearon medicinas para las úlceras, heridas y cicatrices y realizaron ciertas operaciones tan complejas como eh, eh, que salvaba, ¿cierto?, y permitía salvar la vida de las personas, ¿ya? Eh, Practicaron, ¿cierto?, la operación de agujerear, ¿cierto?, el cráneo u otro hueso con fines curativos y de tipo ritual, ¿ya? Ahí, ¿cierto?, teníamos varios antecedentes en relación, ¿cierto?, a la cultura inca. También en esta clase vamos a hablar del pueblo inca y de sus creencias, ¿ya? Era un pueblo, ¿cierto?, muy religioso, ¿ya? La religión oficial del imperio se imponía a los pueblos, ¿cierto?, conquistados. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Y se basaba en el culto a la naturaleza y a los antepasados. Sus dioses, ¿cierto?, estaban asociados a seres o fuerzas de la naturaleza. Y cada ayú contaba con sus propios antepasados protectores, ¿ya? Para contar, ¿cierto?, con la ayuda y la protección de los dioses. Realizaban también ritos como sacrificios de animales y sacrificios humanos y entregaban ofrendas como productos, ¿cierto?, agrícolas y manufacturados, ¿ya? La cosmovisión inca dividía el mundo en tres partes: el mundo de arriba, donde vivían los dioses y los espíritus de los nobles, y la de la superficie, ¿cierto?, de las personas comunes, donde vivían, ¿cierto?, los humanos, las plantas y los animales, y el subterráneo, donde vivían los espíritus de las personas, ¿ya? También vamos a hablar en esta clase de las principales divinidades, ¿cierto?, de este pueblo inca, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, a algunos dioses o personajes o divinidades, ¿cierto?, importantes de esta gran civilización, ¿ya? Inti lo tenemos como un dios supremo, ¿ya? También tenemos a Illapa, ¿ya?, que era el dios, perdón, del rayo y la lluvia, ¿ya? Ahí tenemos imagen de este dios. También tenemos la Pachamama, que era la diosa de la tierra, ¿ya? Estas son las divinidades, ¿cierto?, más destacadas de los incas. Tenemos a Mama Cocha, ¿cierto?, que es la diosa del mar, ¿ya? También tenemos a Mama Quilla, ¿cierto?, que era la diosa de la luna, ¿cierto?, y se relacionaba mucho con los muertos y la fertilidad, ¿ya? Ahí, ¿cierto?, teníamos algunos de los dioses o de las divinidades más importantes de los incas, ¿ya? Bien, en esta clase entonces conocimos, ¿cierto?, algunos hechos relevantes, ¿cierto?, de la vida cotidiana y de las creencias de esta civilización, ¿ya? Con ayuda de los resúmenes que presentaré a continuación, ¿cierto?, ustedes van a resolver este cuadro resumen, ¿cierto?, en relación a la vida cotidiana, ¿cierto?, de los incas, al tipo de cultura en que se destacaron, ¿cierto?, la religión y sus principales divinidades, ¿ya? La cual, ¿cierto?, me tienen que enviar la tarea, ¿cierto?, a mi correo, que es caritojara1@yahoo.es, ¿ya? Y aquí les dejo, ¿cierto?, el resumen de la clase, la cual hablamos de la vida cotidiana, ¿cierto?, de los ritos, la cultura, ¿cierto?, porque se destacaron en la arquitectura, en la matemática, ¿cierto?, en las artes, en la astronomía y en la medicina, ¿ya?
Y hablamos también de la parte religiosa, ¿cierto? Que eran politeístas, que creían en varios dioses, ¿cierto? Y mencionamos algunas divinidades de estos pueblos eh, incas, ¿ya? Bien, con esto yo pongo fin a la clase de hoy día y me quedo atenta a sus tareas. Espero se encuentren todos muy, muy bien. Saludos.